La logística de las instituciones del sistema electoral hondureño parece lista para la histórica jornada del 14 de marzo próximo, cuando la militancia y simpatizantes de las 15 corrientes internas de los partidos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación Libre acudan a las urnas a escoger al candidato presidencial, a 128 diputados al Congreso Nacional, a los alcaldes de 298 corporaciones municipales. La campaña proselitista entró a su recta final y a 11 días de los comicios del Consejo Nacional de Elecciones opera a todo vapor en la distribución del material electoral y la ratificación de algunos centros de votación, a pesar de los casos de COVID-19 entre algunas de sus autoridades. Con la liberal Ana Paola Hall en la presidencia del Consejo Nacional Electoral, el organismo supo sortear pugnas y desacuerdos internos en cuanto a las credenciales electorales con o sin nombre y fotografía, conteo centralizado o descentralizado, dejando la decisión a las corrientes de implementar un sistema análogo de conteo de votos y transmisión a la falta de contratación de la empresa para la transferencia de datos electorales. Además de realizar un simulacro electoral con medidas de bioseguridad, recientemente el Consejo Nacional Electoral aprobó la práctica de encuestas a pie de urna a lo largo de toda la jornada primaria e interna del 14 de marzo en todo el país. De igual manera, la divulgación de resultados de las encuestas a pie de urna serán públicas 2 horas después del cierre oficial de la votación a nivel nacional. Infringir la disposición conlleva multas de 200 a 1,000 salarios mínimos, ha advertido el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, la Mesa Multisectorial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, INAGER, rectificó para permitir la circulación sin dígito ese fin de semana y así no entorpecer el desplazamiento del electorado. El Registro Nacional de las Personas recibió un lote de más de 400,000 tarjetas de identidad, con los que esta semana inicia la entrega del documento personal en base a medidas biométricas del titular. El proceso de proyecto Identifícate deja varios cuestionamientos, en particular por miles de traslados domiciliarios inconsultos u omisiones en el formato de enrolamiento, entre otros reclamos. Otro flanco en estas primarias ha sido los señalamientos del Servicio Administrador de Renta, SAR, que reportó al Consejo Nacional Electoral que al menos el 30% de una cuarta parte de los precandidatos a cargo de elección popular carecen de registro tributario nacional y nunca han declarado sus ingresos al Fisco Nacional. A nivel nacional, los precandidatos presidenciales a diputados y a alcaldes se desplazan en caravanas en municipios y ciudades desparramando propaganda, planteando algunas iniciativas mientras la Unidad de Política Limpia vigila la apertura de cuentas bancarias y contabiliza más de 800 solicitudes para actividades de recolección de fondos con que financian la carrera al poder. El proceso político avanza con otro ingrediente que no pasa desapercibido: el desgaste político de 11 años de gobierno, la severa crisis económica heredada por ETA y OTA, el mal manejo de la pandemia y las voces de fiscales estadounidenses que hablan de un posible juicio al mandatario de turno. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11, es un gusto saludarles. También desde Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 90.3 en la cálida Choluteca. Voy a hablar hoy del proceso electoral, del registro de las personas, de la entrega de identidades. Se va a votar con 2 identidades. Yo tengo la identidad vieja aquí en la cartera, pero ya voy a ir a reclamar la nueva. Entonces voy a tener 2 identidades. También esos listados de las mesas electorales, al final fue un solo despelote. Unos mandaron los nombres, otros no los mandaron, pero así se ve elecciones. Hay 3 personas hoy, destacados abogados, políticos también, que voy a platicar con ellos para que nos orienten. Y como ven, si no va a ser un despelote esas elecciones internas de los liberales cachurecos y de los libres, a ver qué es lo que va a pasar. Voy a saludar a don
Juan Carlos Barrientos, abogado. Buenos días. Buenos días, Raúl. Un saludo cordial y un saludo a Ramfis Padilla y a buen amigo Francisco Fernando Anduray. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Está con frío Francisco Fernando Anduray, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl. Dios bendiga al pueblo hondureño y que nos dé la voluntad para aceptar su autoridad y vivir bajo su autoridad este día. Es lo mejor que nos puede suceder. Gracias, Juan Carlos, por el saludo, igual a Rafael Virgilio. Pero yo no sé por qué Juan Carlos siempre me ha puesto Francisco Fernando, y es Fernando Francisco, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es estrategia política, ¿verdad? de confusión. Entonces, aquí estamos desde Le Paterique, con un frío delicioso, listos para hablar de este asunto que realmente a mí me tiene preocupado. Yo creí que a estas alturas del tiempo de la campaña íbamos a estar en mejores condiciones, pero hay situaciones que no han podido ser superadas y creo que durante este programa vamos a tener que apelar a la madurez, a la sensatez y al compromiso cívico de los partidos políticos que van a elecciones para que a través de sus comisiones electorales resuelvan lo que el Consejo Nacional Electoral no va a poder resolver. Así es que a ver cómo nos va en el programa, siempre con el deseo de que esto sea una colaboración para el pueblo hondureño, para la paz y la tranquilidad. Bien, gracias. Tal vez vuelvo a recibir otra bolsa de las que me trajo doña Avi de Anduray de café y a Díaz. Y aquí ya te la vamos a mandar. Gracias. En cuanto pase la pandemia. Está como las vacunas que anuncié anoche que vienen dentro de 3 meses. Bien, también, las van a llegar antes. También voy a saludar a Rafael Virgilio Padilla. Este programa es a canje de otra invitación a la casa de Yuli y Juan Carlos Padilla. Buenos días, abogado Rafael Virgilio. Muy buenos días a todos, un saludo a ti, Raúl, agradecerte la invitación al programa, poder aportar alguna luz, alguna idea, a los queridos Juan Carlos y a Fernando Francisco, así es, ¿verdad, Fernando? Sí, claro. Y que todo se enmarque dentro del respeto en el próximo proceso electoral. Deseamos lo mejor para Honduras y que salga de la crisis permanente en que se encuentra el país. Ese es, creo que, la finalidad y el propósito de cualquier ciudadano honrado. Sí, hace poco escuché en la HRN al secretario del Partido Nacional, a Kilbert, denunciando a la representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral, a la abogada Rixi Moncada. Más adelante Kilbert va a estar por teléfono. Don Juan Carlos Barrientos, ¿qué piensa a pocos días de la elección? Poneme ese calendario que tenemos ahí para que la gente esté clara, de todos estos problemas que hay, tanto en el registro, en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo visualiza a pocos días de las primarias qué va a pasar? Algunos dicen, ¿va a ser un despelote estas elecciones primarias? Hay grandes dudas sobre qué es lo que va a pasar. Dios primero, todo transcurra con tranquilidad y que sea un proceso interno de cada partido bien y que al final no haya problema en el país. Como dijo Padilla, es cierto, vivimos en problemas permanentes. Juan Carlos. Sí, gracias, Raúl. Raúl, yo quiero hacer mías las palabras de Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Sí, yo no entiendo por qué han hecho gran escándalo y gran alaraca por unas elecciones internas de los partidos. Es decir, la gente ha estado, los que critican este proceso han estado enfrascados en el tema como que si fueran las elecciones generales. Estas son elecciones internas de partido, donde yo no veo la posibilidad de que haya algún trastorno si cada partido va a controlar su propia votación. Ahí solo que entre los mismos se hagan trampa.
y cada quien va a tener acreditado en la mesa a su representante, como siempre ha ocurrido, y la ley electoral que está vigente es la ley electoral que ha estado en los últimos procesos. Aquí yo no veo en sí cuál puede ser el problema. Luego, con el tema del Registro Nacional de las Personas, lógicamente, el problema era por el censo, pero ese ha sido un problema permanente. Ese no es un problema de ahorita, es un problema que siempre lo hemos vivido, donde la depuración del censo ha sido deficiente, donde han aparecido muertos votando, donde incorrectamente se hacen traslados electorales, pero repito, esos son problemas que no surgen de este proceso electoral. El tema que podía haber sido controversial era votar con la nueva tarjeta, que hubiera sido lo ideal, pero los tiempos no pudieron facilitar que el Registro Nacional de las Personas enrolara a todos los hondureños, y por eso fue que en el Congreso Nacional se tomó la determinación de que se pudiera votar en este proceso interno con las dos tarjetas de identidad. Así que yo no veo ningún problema tampoco en ese nivel, porque todo mundo está apto para ir a votar teniendo las dos tarjetas. Lógicamente todo el mundo va a votar con la tarjeta vieja, para que no haya ninguna suspicacia ni ningún problema en la mesa, que digan que no aparece en la lista o en los listados. Ahora, yo lo que sí he manifestado siempre es de que por qué el Estado tiene que seguirle pagando los procesos electorales internos a los partidos. En esta época de pandemia, me parece a mí que gastar esa ingente cantidad de millones de lempiras en ese proceso, cuando ese dinero se puede invertir perfectamente en educación o en salud, me parece a mí que es una barbaridad. Y lo otro es que yo no entiendo por qué razón cada proceso electoral, el órgano electoral tiene que estar contratando una compañía que le cobra millones de millones por hacer la transmisión de los resultados, que siempre son un fiasco. Si no recordemos la elección anterior y la anterior, donde el sistema se cae, donde la transmisión fracasa, y cuando vuelve otra vez a reconectarse aparece el que va perdiendo ganando. Entonces, yo no entiendo por qué el órgano electoral no adquiere su propia tecnología, la manejan ellos con técnicos especializados y se evitan estar pagando ese montón de millones de lempiras en cada proceso electoral. Imagínese usted que las maletas electorales las mandan a hacer a México. Yo no entiendo por qué razón maletas que son de cartón las tienen que mandar a hacer a México. Es decir, ¿qué tecnología espacial se necesitará para mandar a hacer eso a otro lado, cuando perfectamente aquí se puede utilizar? Entonces, esas cosas son las que me llaman a mí la atención, pero repito, este es un proceso electoral interno, no tiene por qué producir espanto y tratar de buscar complicaciones. Complicaciones porque de repente yo siento que lo que quieren es protagonismo. Imagínense que en el Consejo Electoral aparece una señora que cree que es la dueña del Consejo y aparece haciendo show mediático y diciendo hagan esto, hagan lo otro, y que la otra esté enferma y que no se presente y que tiene que presentarse cuando para eso hay suplentes. Y de remate, en vez de haber como antes un suplente, que con un suplente es suficiente, no, ahora tienen 3 y le pagan el mismo salario que gana el titular. Imagínese usted qué desperdicio. 3 suplentes ganando el mismo salario que ganan los titulares del Consejo. Y la misma, antes era bipartidismo, ahora es tripartidismo, porque ahí se han repartido los puestos en el Consejo en 3 partidos. Entonces, esas cosas me parece a mí que debería de reflexionarse sobre ellas y realmente ir pensando de que tenemos que tratar de hacer una nueva forma de política, porque esa forma tradicional y peor en esta época, porque esta pandemia no va a terminar ahorita. Raúl, te vas a fregar con el café que te va a llevar Fernando, porque la pandemia no, dice que después de la pandemia te lo va a llevar, pero esta pandemia no termina ahorita. Esto todavía siento yo que el próximo año vamos a seguir en esto y definitivamente nosotros tenemos que rediseñar la forma de cómo hacer política. Ya esas
típicas concentraciones, me parece a mí que debemos irlas superando por otros esquemas. Y las redes sociales tienen mucho que ver en esta nueva forma de hacer política, porque ya quedó demostrado con la elección de Barack Obama en Estados Unidos, que fue cuando por primera vez se utilizó masivamente a las redes sociales para la propaganda política, que los millennials y la gente joven pues tiende más a este tipo de redes sociales, y debemos de tratar de modernizarnos en este tipo de cosas. Es lo que puedo decir por el momento, Raúl. Me escribe aquí Emilio Hasbun y me dice, de acuerdo con Juan Carlos, él usa mucho la lógica y el sentido común. Excelente analista, Juan Carlos, dice Emilio Hasbun, a quien saludamos. Don Fernando Anduray. Gracias, Emilio. Fernando. Gracias, Raúl. En realidad, el punto central de estas elecciones son las decisiones internas en los partidos políticos para seleccionar sus autoridades y sus candidatos a cargo de elección popular. Desde ese punto de vista, yo comparto que los partidos tienen el derecho de organizar sus elecciones y decidir sobre algunos asuntos sensibles, siempre y cuando no se transgreda el derecho de participación y la legitimidad de la participación del pueblo y también de los candidatos en estas elecciones. El tema es que este Consejo Nacional Electoral ha ido más allá de lo que le permite la ley. Y por otro lado, la improvisación parece que se adueñó del tribunal, porque toda la planificación que aparentemente habían hecho no ha dado los resultados esperados. Sí hay incertidumbre en muchos temas. Juan Carlos señala el asunto de la tarjeta de identidad y primero se nos anunció que se iban a entregar los 4.800.000 o 5.2 millones, es que es otra cifra en la que no hay coherencia en el registro. Unos días dicen 4.8 millones enrolados, otros días dicen 5 millones, ahora dicen 5.2 millones. Dijeron que venían los 5 millones de identidades, ahora dijeron que solo recibieron 3 millones, pero resulta que solo van a distribuir 400.000 identidades. ¿A qué estamos atenidos en esta cosa? Yo sí estoy preocupado porque yo confiaba de que íbamos a tener las tarjetas de identidad para distribuirlas, pero el registro ha comunicado que 3 millones son los que recibieron y pretenden distribuir esas tarjetas de identidad en este momento. Supongamos que tengan éxito y que logren distribuir esos 3 millones de tarjetas de identidad. ¿Qué va a pasar con los otros 2 millones que no van a recibir la nueva tarjeta de identidad? Es evidente que los datos personales de cada uno de nosotros en el Censo Nacional Electoral pueden tener diferencias en el nuevo Censo Nacional Electoral con los datos de la vieja tarjeta de identidad. Eso es un riesgo enorme. Estoy diciendo que 2 millones de personas que se van a presentar a votar con su vieja tarjeta de identidad probablemente pueden encontrar diferencias entre sus datos personales del nuevo censo y lo que representa la tarjeta de identidad que porta, que es la vieja. Ese es un riesgo grande, especialmente por el tema de que en el registro, al haber eliminado un campo de ubicación domiciliar de la persona para asignarle un centro de votación, le terminaron asignando el que quería el Registro Nacional de las Personas y no el que la persona decía. 1.600.000 personas tienen diferencias domiciliarias y los partidos protestaron porque la cantidad de gente que fue movida de centro de votación es exagerada. Se supone que el Consejo Nacional Electoral con el registro arreglaron el asunto, devolviendo la gente al centro de votación en que votó en el 2017. Eso hace inservible el nuevo Censo Nacional Electoral, porque prácticamente estaríamos votando con el censo del 2017 en la gente que va a votar con su tarjeta de identidad vieja. Pero hay un problema. No todos aparecen en el nuevo Censo Nacional Electoral. Hay más de 1 millón de personas
con derecho a tarjeta de identidad en Honduras que no se enrolaron, es decir, no aparecen en el nuevo Censo Nacional Electoral. Esto significa que por definición va a haber una cantidad de gente que no aparece en el censo electoral, pero que porta tarjeta de identidad vieja. Fíjese lo que le estoy diciendo. Esa gente va a querer llegar a votar. Y cuando quiera llegar a votar, va a ir a buscar el centro de votación en el cual votaba en las elecciones anteriores. Y no va a estar en esos listados. Ahora, se pretende entonces, Libre propone, que sea un cuadernillo para que allá no tenga la gente que diga, no, es que yo aquí votaba, apúnteme. Y yo me puedo ir a cualquier centro de votación a decir, es que yo aquí votaba, apúnteme, según la pretensión de Rixi con Libre. Eso abre las puertas a unos fraudes escandalosos en todos los partidos políticos, si es que los partidos políticos aceptan esos cuadernillos especiales. Anoche, y creo que eso va a hablar Quilmes más tarde en este programa, se verificó en algunas imprentas que por orden personal de Rixi Moncada se estaban imprimiendo cuadernillos adicionales de votación para que se anote a la gente que va a llegar a las urnas a decir es que yo aquí votaba, ¿verdad? El Partido Nacional manifestó estar en desacuerdo totalmente con eso, no acepta el cuadernillo adicional, los dos movimientos se pusieron de acuerdo en eso, pero Rixi quiere que por fuerza esté un cuadernillo en las urnas del Partido Nacional. Entonces, Juan Carlos, si son del Partido Nacional las votaciones, ¿por qué Rixi nos va a tener que meter un cuadernillo que no queremos los nacionalistas? Abriendo puertas a unas contiendas y a unas confrontaciones en las mesas electorales. Digo eso porque todas esas cosas tenían que haber sido planificadas y previstas, entendiendo que el Censo Nacional Electoral nuevo no iba a estar listo totalmente y que tampoco iban a tener capacidad de entregar la tarjeta de identidad. Vamos a votar, se supone que con 2 tarjetas de identidad, la vieja y la nueva que logren entregar, pero los datos de cada persona son los que contiene el nuevo Censo Nacional Electoral. La posibilidad de que haya diferencia de los datos de la vieja tarjeta de identidad con el nuevo Censo Nacional Electoral está ahí en cada uno de los enrolados y de los que fueron incluidos en ese censo. Yo recomendé que se votara con el censo del 2017 porque no tenemos capacidad de decir que el censo del 2021 está correctamente elaborado. Ese es un tema, fíjate que yo no me he referido nada más al tema de la tarjeta de identidad. El tema de las credenciales. El Consejo Nacional Electoral fue incapaz de poder coordinar con suficiente anticipación, ofreciéndole a todos los movimientos de todos los partidos la garantía de que al enviar sus listados de votación, nadie de ningún otro partido o de ningún otro movimiento internamente un partido iba a tener acceso a esos listados de miembros de mesas electorales. El Partido Nacional envió 2 notas solicitando cuáles eran las medidas de seguridad y las garantías que se iba a tener de que los nombres de sus miembros de mesas electorales no iban a ser conocidos ni por el Partido Liberal ni por Libre y a su vez, simultáneamente, que los de los otros partidos tampoco los iba a conocer el Partido Nacional. No hubo respuesta. Esa falta de respuesta y de garantías ha provocado que vayamos a las elecciones otra vez con la misma fiesta de credenciales en blanco. Ese es un riesgo de contaminación que se pretendió eliminar y que el Consejo Nacional Electoral fue incapaz de hacerlo. Hay otros temas, Raúl, que vamos a abordar en el transcurso del programa, pero señalo esos 2 como puntos muy importantes. Falta hablar un poco del sistema de transmisión de resultados. Estamos abocándonos a una guerra de encuestas. Después de las elecciones, cada movimiento va a sacar su encuesta y va a decir que ganó las elecciones, porque en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral, no va a haber realmente ninguna oportunidad de conocer cómo van los resultados de los partidos políticos con seguridad, hasta en tanto no vengan de regreso los materiales electorales al Consejo Nacional Electoral para que se pueda hacer un escrutinio final y saber cuáles son las tendencias reales. Salvo Libre, donde Mel Zelaya va a montar
comisiones municipales y comisiones departamentales electorales que van a retener los documentos oficiales de votación por el tiempo que quieran hasta que se pongan de acuerdo, y esos resultados todavía van a ser más caprichosos y más antojadizos, porque Mel tiene 6 delegados en las mesas electorales y los otros amigos opositores internos solo tienen 3. O sea que el panorama no es sencillo. Por eso dije al principio, estas elecciones van a depender de el compromiso cívico de los miembros candidatos de los partidos políticos y de la gente que mandemos a las mesas electorales a tratar de salvar el proceso. En el fondo, todos queremos salvar estas elecciones y todos debemos aportar formas de resolver los problemas. Y don Rafael Virgilio Padilla, ¿qué piensa como abogado y como también lo vi hace unos días, antier creo, ahí en el Consejo Nacional Electoral con su líder Salvador Narrala? Dije, abogado Padilla. Reconciliado. Reconciliado. Bueno, ya que Anduray toque ese tema, yo solo quiero explicarle algo al auditorio, ¿no? A la sociedad hondureña. Me preguntan, Padilla, ¿y vos por qué regresaste al narralismo? Entonces yo entiendo que la política es una extensión de la vida. No sé si Anduray tiene hijos, Juan Carlos tiene hijos, o tú tienes hijos, Raúl, pero yo tengo hijos y a veces he tenido diferencias con mi hijo. Y el tiempo me reconcilio. Y he tenido diferencias con mis amigos, con socios, con mi pareja, y te reconcilias, porque la vida es un ir y venir, y así es la política, es un ir y venir. Así que no se extrañe la gente de que los políticos se reconcilien, porque la reconciliación o los reencuentros son parte de la vida, como es cualquier otra cosa. Dichas estas palabras, yo me remito a la declaración de Fernando, que creo que no hay nada más casi que decir, en el sentido de que no el proceso electoral primario, porque nosotros con el narralismo no participamos en elecciones primarias, pero todo apunta a desastre. Y voy a decirte algunas anotaciones siguiendo la agenda, tanto de Juan Carlos como de Fernando. La construcción tanto del Registro Nacional de las Personas y del Consejo Nacional Electoral ha sido totalmente política. Entonces nosotros nos preguntamos como ciudadanos, ni siquiera como participantes, ¿cómo va a confiar un partido que no esté representado ni en el Registro Nacional de las Personas, ni en el Consejo Nacional Electoral, en las decisiones que se toman, si está compuesto por personas que representan partidos políticos? Es una verdadera grosería en el sentido del pluralismo y la participación democrática. Pero bueno, sabemos que y Honduras es de los países más atrasados del mundo. Hay muchísimas personas que denuncian permanentemente en tu programa que Honduras se encuentra a la cola en todos los índices de desarrollo, en el índice de la felicidad, en el índice de pobreza, en el índice de desarrollo humano, en el índice democrático, y esta lista quizás no tenga fin. También derivado de esa composición política, también nosotros vemos con muchísima preocupación el comportamiento de los concejales o uno de los concejales en el sentido de hacer un ring en las sesiones públicas del consejo. Creo que eso no debería pasar y te voy a contar una historia. Cuando uno va de turista a Nueva York y uno visita el edificio de las Naciones Unidas, le enseñan el salón donde sesiona el Consejo de Seguridad. Pero paralelamente, en el mismo momento que te muestran el salón del Consejo de Seguridad, te señalan un cuartito que hay al lado y te dicen, aquí es donde se pelean, aquí es donde se jalan el pelo, aquí es donde se insultan las grandes potencias, para después salir como caballeros, como damas, como gente civilizada, a sacar las resoluciones públicamente. Pero no puede ser de que el Consejo Nacional Electoral tenga esas escenas de dramatismo que a todos nos asustan. Bueno, quizás Juan Carlos, Fernando,
tú mismo, Raúl, o mi persona, estemos acostumbrados al disenso. Pero la principal función, tanto del presidente de la República como de los ministros y de los altos funcionarios del Estado, es dar estabilidad política a la nación, es crear paz. Al final de todo se trata de eso, ¿no? De dar estabilidad al país para hacer negocios, para hacer prosperidad. Pero el comportamiento de los concejales está alejado de esa estabilidad política. También aprovecho las palabras para decir que lo escandaloso, lo controversial de la gestión de Juan Orlando Hernández no crea estabilidad política. Y como bien lo sabe Juan Carlos y Fernando, que son brillantes abogados, y tú, Raúl, que eres un gran analista político, la estabilidad es fundamental para la prosperidad, es fundamental para la inversión, es fundamental para que todos tengamos una oportunidad de vivir dignamente. Y lo que menos crea la situación política en el país es precisamente estabilidad para generar empleo, trabajo y prosperidad para todos. Nosotros hemos comparecido al Consejo Nacional Electoral a pedir la nulidad del censo. Nosotros no tenemos vela en este entierro de las elecciones primarias, pero el censo electoral definitivo para elecciones primarias es la base para el censo general, para el censo nacional electoral de las elecciones generales. Entonces tenemos que tener una preocupación por cómo está trabajado el censo. Y el censo, como bien nos dicen mis dos compañeros de programa o de SED, el censo tiene miles de irregularidades que no dan confiabilidad, viniendo de una crisis de fraude o viniendo de una crisis de controversia de fraude. Hay 400,000 fotografías mal tomadas, hay 1 millón de irregularidades de domicilio, de lo otro, de que se eliminó el campo, de que a una gente la mandaron a otro lado a votar. Y nosotros, especialmente el ingeniero Salvador Narrala, que se siente y nos sentimos víctimas de un atropello de fraude, vemos con muchísima sospecha el hecho de que las irregularidades continúen y peores aún. Y en ese sentido, de la construcción del censo, nosotros queremos nueva identidad, queremos nuevo censo. Escúchame un segundo. Queremos nueva identidad, queremos nuevo censo, queremos depuración, pero esa depuración, ese nuevo censo, esa nueva identidad no puede ser peor que lo que tenemos ahora. No puede, es decir, nosotros estamos apoyando la construcción del país, apoyamos las ideas que impliquen renovación, pero esa renovación tiene que ser mejor. No puede ser que nosotros, en la familia, volviendo al tema de la familia, si tenemos una hija o un hijo que está casado o casada con un borracho, si le va mal, no podemos ir después a celebrar que se case con alguien que la golpea o que lo golpee. Es decir, la vida no puede ir para peor. Y este censo, nuestro modo de ver, esta construcción política de los órganos electorales, es un retroceso. Así que nosotros, al igual que piensa Fernando, no sé Juan Carlos qué pensará, no he escuchado su opinión, hemos pedido la nulidad de esta construcción de este nuevo censo con estos enroladores que también no tienen facultades para construirlo legalmente hablando, porque vieron la ley del Registro Nacional de las Personas. Estamos pidiendo que se vote con el censo del 2017, porque creemos que es mejor que el nuevo producto que hay, y que se le agreguen los registros de las personas que cumplieron los 18 años durante el periodo. Sobre el tema del dinero para las campañas, estoy de acuerdo, pero quizá con una observación. Estoy de acuerdo que cada partido debe financiarse, pero fíjate, Juan Carlos, que a mí no me preocupa tanto el dinero que se gasta en democracia, porque la democracia, a mi modo de ver, es el principal problema que tiene Honduras.
En la medida en que fortalezcamos la democracia, en la medida en que el tribunal se vuelva absolutamente imparcial, en la medida en que garanticemos con regulaciones que la persona electa es la persona más votada, en ese sentido de hacer democracia y en ese sentido de gastar, de invertir el dinero, en esa medida puede haber más desarrollo. No puede haber desarrollo sin democracia. No puede haber desarrollo si no garantizamos a cada hondureño y hondureña la participación política, la igualdad de posibilidades, ni siquiera la igualdad de oportunidades. Yo prefiero la igualdad de posibilitar a la gente a ganar, posibilitar a la gente a participar, posibilitar a la gente a sentirse igual a los demás. Y esto no debe ser objeto de un debate ni de un choque, ¿no? Es simplemente una idea. Y dichas estas palabras, nosotros creemos de que los que dirigen los organismos electorales deben hacer un mea culpa y tomar una decisión, porque lo que se avecina, votar con dos identidades, la controversia de que se eliminó el campo de centro electoral para votar, puede generar un verdadero caos. Y nosotros tenemos que garantizar el proceso. Sabemos que vivimos en Honduras, sabemos que hay intereses, sabemos que hay grupos de poder, pero, como bien lo dijo Fernando, recién iniciado el programa, lo cristiano, lo verdaderamente ético, lo moral, es hacer de Honduras un país con estabilidad por lo menos. Y es lo que menos hay. Nosotros creemos que aplicando estas ideas que estamos divulgando, que estamos compartiendo, podemos sacar adelante a la patria. Soy de las personas que opinan de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos nosotros ver hacia el futuro. No creemos en la venganza, no creemos en los odios, no creemos en la diatriba, en lo abyecto con respecto a la conducta hacia los demás. Creemos que los hondureños, por lo menos los hondureños inteligentes, podemos crear una nueva sociedad, una sociedad de respeto, y a partir de ahora, a partir de un deseo de construir, sacar adelante el país, que fue lo que nos enseñaron en la universidad, fue lo que nos enseñaron nuestros profesores. Si tenemos esta conducta, es precisamente porque bebimos y nos alimentamos de unos principios de honrar la patria, de honrar nuestros compañeros, de honrar la amistad, de honrar a las personas que nos rodean. Por lo menos yo no puedo vivir en un ambiente donde soy enemigo de los demás. Me gusta caminar por la calle, me gusta darle la mano, me gusta saludar, me gusta apreciar la belleza de las mujeres hondureñas y así voy a luchar por esto hasta los últimos días de mi vida. Aquí le manda un saludo Gilberto Ríos. Buenos días, Raúl. Es bien interesante ver a don Fernando tan preocupado por el fraude electoral. Libre volverá a triunfar en las elecciones de noviembre y estamos seguros que este será el último año en que escuchemos del Partido Nacional. Saludos a sus invitados, dice Gilberto Ríos. Fernando, en este programa esto abre las puertas a un gigantesco fraude electoral. Incluso me llamaba la atención escuchar que uno de los mensajes que usted leía era del Grillo. Creo que el Grillo no está midiendo lo que está pasando al interno de Libre. Creo que él forma parte de uno de los movimientos que no son oficialistas y de los que van a sufrir un gigantesco fraude electoral y una inflación de votos impresionante y sin precedentes con lo que se ha hecho del conteo municipal y departamental. Lo que yo decía en el medio radial hoy por la mañana es que, con todo respeto, porque es una dama, yo le quiero llamar la atención a la consejera del Consejo Nacional Electoral, haciéndole ver que el Consejo Nacional Electoral no es su patio trasero, no es de su propiedad. El CNE no es libre donde se toman las decisiones que él y ella quieren. Aquí es un órgano colegiado y mientras los partidos políticos que van a contienda interna no estén de acuerdo, ella no puede tomar determinaciones en nombre de todo un órgano colegiado que lo que debe de hacer es velar por la transparencia electoral y velar porque tengamos un proceso que a 10 días del mismo parece muy complicado que podamos garantizar que tenga la calidad que el pueblo hondureño merece. Bien, gracias a don Quilmes Bertrán.
comentarios. Voy con don Juan Carlos Barrientos. Juan Carlos. Gracias, Raúl. Sí, yo insisto, estas elecciones son internas. Yo siento que se está sobredimensionando el tema porque falta mucho todavía para las elecciones generales y pueden todavía tomarse los correctivos. No vamos a pretender que el Consejo Nacional Electoral tenga la logística necesaria y que tenga la implementación de los cronogramas de manera perfecta si no se le han aprobado los presupuestos. Fíjese, Raúl, que el presupuesto del Consejo Nacional Electoral lo aprobaron casi ya a última hora. No les dieron chance de poder hacer las contrataciones que siempre se hacen. Por ejemplo, yo quiero recordar que fue declarada fracasada la licitación para la transmisión rápida de los resultados. ¿Por qué razón? Porque hicieron tarde el proceso porque no tenían dinero. Hay disposiciones generales en el presupuesto de la República que dice que usted no puede contratar servicios si no tiene ya hecha la asignación presupuestaria respectiva. Si lo hace, constituye una flagrante violación a la ley de presupuesto e inclusive puede someterse a una disposición penal. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros que el Consejo Nacional Electoral actúe de manera pronta y oportuna si no tienen dinero? Me parece a mí que toda la infraestructura del Tribunal Electoral está ahí, es decir, lo único que han cambiado son las cabezas, pero toda la gente que tiene años de trabajar ahí y que ya tienen un expertise en procedimientos electorales, todavía se mantiene dentro de la estructura del órgano electoral. El único órgano nuevo que nunca ha funcionado y que va a funcionar hasta ahora es el Tribunal de Justicia Electoral, tribunal que tampoco le han aprobado los presupuestos correspondientes y que inclusive, y esto sí es grave para mí, no tiene ley, porque estamos actuando con la ley electoral, digámosle vieja, que es la vigente actualmente, y en esa ley lógicamente no se contempla absolutamente nada de la actuación del Tribunal de Justicia Electoral porque no existía, es de reciente creación. Y en el Congreso Nacional yo no veo ninguna iniciativa para aprobar prontamente esa ley, que a mí me parece sumamente importante porque todas las impugnaciones que puedan sobrevenir después del proceso interno y antes de las elecciones generales tendrán que pasar por el Tribunal de Justicia Electoral con el objeto de evitar la vieja táctica de llevar las cosas al seno de la Sala de lo Constitucional, la cual en su momento no ha actuado de manera jurídica, sino que más bien de manera política. Si no, recordemos cómo revivieron al FAPE y cómo revivieron a la Alianza Patriótica, a pesar de que según la ley electoral ya no tenían derecho a tener su personería jurídica inscrita. Entonces, definitivamente tenemos que pensar que este próximo proceso interno solamente votan los votos duros. Aquí no va a votar la mayoría de la población. En todas las elecciones internas que han habido, solamente va a votar el voto duro, aquella membresía que está ahí de hierro, siempre constante, con los diferentes movimientos. Y el que es seguidor de Yanni Rosenthal va a ir a votar por la planilla de Yanni, así de sencillo, y no le va a importar absolutamente ningún obstáculo que le puedan poner para ir a ejercer su derecho a elegir a su candidato. Y estas cosas van a pasar en los demás partidos. Y en Libre, ahí ya se sabe que la familia Zelaya tiene una decisión bastante fundamental porque prácticamente ellos son los dueños del partido. Y como decían, la mayoría de los candidatos que están participando están bajo la égida de doña Xiomara y son pocas las posibilidades que podrían tener las personalidades como Carlos Eduardo o Wilfredo Méndez o el doctor Ávila. Lo otro es que definitivamente nosotros tenemos que pensar en la forma en que se van a divulgar los resultados, porque a mí me preocupa sobremanera que al no haber ese conteo departamental o municipal
y que estemos supeditados al conteo que va a ser centralizado el Consejo Nacional Electoral va a dar lugar a mucha especulación porque se permite la divulgación de los resultados a boca de urna, al pie de la urna. Y esto puede dar lugar a una manipulación y el pueblo hondureño en determinado momento es proclive a decir, bueno, si fulano va ganando, yo ya, ¿para qué voy a ir a votar? Y peor en tiempos de pandemia, donde me puedo ir a contaminar y puedo tener algún problema, mejor me quedo en mi casa. Entonces, esos son los riesgos a los cuales nos podemos someter y definitivamente tendríamos nosotros que tratar de tener una campaña que le brinde confianza al electorado de que el proceso se está llevando a cabo por los partidos, como decía Fernando. No se le puede ir a imponer al Partido Nacional decisiones unilaterales que ellos no estén de acuerdo en tomar. De igual manera al Partido Liberal. Cada partido tiene su propia forma de hacer su proceso electoral. Fíjese que en el proceso electoral anterior del 2017 no se puso una urna para elegir a las autoridades del partido, como era la obligación según la ley electoral. De tal manera de que cuando fuimos a votar solo votamos por la gente que iba a cargo de elección popular. Entonces de repente ahí sale Luis Zelaya como presidente a saber cómo, porque nadie votó por él ni nadie votó por la gente del Central Ejecutivo. Sin embargo, pasivamente se ha mantenido como presidente a pesar de que legalmente él no fue electo. Y al no ser electo no tiene por qué ostentar la presidencia del partido. Pero aquí, en esas cosas, como dice Virgilio, nos volvemos menos técnicos y más políticos y tratamos de hacer las cosas con el dejar hacer y el dejar pasar. Y esas son las cosas que debemos de ir corrigiendo, porque para fortalecer la democracia es necesario que vayamos creando instituciones que sean de carácter técnico. Imagínense que para qué queremos tener un Consejo Nacional Electoral abierto los 4 años si solamente el último año funciona de manera efectiva. ¿Por qué tenemos que estar metiendo políticos o activistas a los órganos electorales o a los órganos eminentemente técnicos como el registro de las personas? Yo recuerdo que el registro de las personas nació adscrito al Tribunal Nacional de Elecciones en su momento y debió de haberse considerado esa posibilidad en vez de independizarlo. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, es un órgano de identificación, no menos cierto es que es el coadyuvante principal para elaborar el censo nacional electoral. Y como dice Rafael Virgilio, las democracias son caras y hay que pagar por ellas, porque es la única forma de vivir en una convivencia armónica y pacífica y potenciar lo que es la inversión y el trabajo. Pero no menos cierto es que nosotros no hemos logrado superar el politicismo arcaico con el que se están manejando los procesos electorales. Definitivamente siento yo que debemos de caer en la modernidad y ya dejar de estar haciendo las cosas como se hacían antes. Por ejemplo, para mí es un pretexto eso de que no le pongan nombre a las credenciales. Mire, aquí se han desgalillado diciendo de que hay un tráfico de las credenciales, que los partidos de maletín venden las credenciales, pero cuando llega el momento de que le pongan nombre y apellido, hay oposición. No hay mecanismos de seguridad para proteger el nombre de la credencial, de que no vaya a venir otro a comprarlo o que lo vayan a amenazar, por ejemplo, y le vayan a decir, si no haces lo que nosotros te decimos, te vamos a perjudicar a vos y a tu familia. Ese tipo de cosas no están presentes. Sin embargo, en este procedimiento interno donde los partidos son los que tienen que establecer sus propias reglas de conducta, ya ve usted, por ejemplo, que en el Partido Liberal prácticamente Luis Zelaya se negó totalmente a que le pusieran nombre a la credencial, se negó a que se hicieran los conteos de manera descentralizada. Es decir, aquí se anda hablando de que son del lado correcto, pero a la hora de la hora son del lado tradicional, del lado que siempre ha hecho de la política su modus vivendi y que no les interesa en manera alguna que haya transparencia en los procesos.
Y esto es lo que tenemos nosotros que vigilar, la transparencia en el proceso. Y el Consejo Nacional Electoral es nada más como un ente externo que va a estar ahí vigilando el resultado, porque quienes van a llevar la votación son los propios movimientos de los partidos. Y como decía al principio, son ellos los que se van a hacer trampa, entre ellos mismos se van a hacer la trampa. Y estos procesos internos, creo yo, de que solamente han servido, por lo menos en el Partido Liberal, para dejar al partido herido, porque no se logran superar las heridas después de la elección interna, y generalmente el perdedor no quiere apoyar al que ganó, y eso debilita aún más al partido. Estas cosas están pasando. Yo no veo ataques en el Partido Nacional entre los candidatos, ni veo tampoco ataques entre los candidatos de Libre, pero sí veo la hazaña que han utilizado para la campaña política del Partido Liberal, donde se dedican a sacar interioridades de la vida privada de las personas, o se dedican a satanizar a candidatos porque en determinado momento tuvieron un problema judicial en Estados Unidos, pero que en Honduras son personas que no tienen absolutamente ningún señalamiento y que la ley les permite que perfectamente puedan participar y tienen derecho a hacerlo, porque son personas que ya pagaron por su pecado y no tienen por qué seguírsele cuestionando toda la vida por algo que pudieran haber hecho. Entonces, esos cuestionamientos me parece a mí que hieren la sensibilidad de los seguidores de un partido, y en determinado momento, repito, eso puede pasar factura. Y el que crea que con ese expediente va a ganar un proceso electoral está equivocado, porque el electorado no está acostumbrado a ese tipo de política sucia, y más bien la ve como un recurso de los que están débiles, que no hayan de qué manera tratar de ganar el proceso electoral. Sí. Eso es lo que le puedo decir por el momento, Raúl. Bien, faltan pocos días ya. Fernando Anduray ha dicho algo importante, que cada quien va a decir sus resultados. Que el Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado diciendo que los medios de comunicación podemos dar la encuesta de boca a urna 2 horas después que se cierre la votación. Si se cierra a las 5, como estaba antes de la última elección, que se cerró a las 4, si se cierra a las 5, entonces nosotros daríamos a las 7, nosotros con Lebot vamos a tener nuestra encuesta de boca de urna. Si se cierra a las 4, sería a las 6, para que no nos sancionen. Pero Fernando ha dicho algo bien delicado. Cada movimiento, dije Fernando, se va a dar como ganador. Eso va a generar un despelote, Fernando, y una confusión terrible. Y puede generar, Dios primero que no, confrontación. Confrontación, correcto. Estaba buscando una palabra suave, pero se puede armar un gran cachimbeo también, que espero que no. Fernando. Ya, Raúl, y no solo eso, el tema de que esas encuestas que se den como resultados que se tomaron a boca de urnas, se dan en el momento en que precisamente están contando votos en la mayoría del país, ¿verdad? Porque según cómo van instruidos los miembros de mesas electorales, te pueden acelerar o te pueden detener o demorar un proceso de escrutinio. Contando, por ejemplo, los votos de presidente, que es la primera urna que se cuenta, pueden empezar a verle a cada voto que tiene un puntito, que si se anula, que no se anula, que si estaba mal doblado, que si venía en medio de otro. Cualquier cantidad de cosas podrían utilizarse para demorar el proceso. Y no hay cosa más delicada que le lleguen noticias a los miembros de las mesas de que su candidato perdió o va perdiendo las elecciones. Eso demoraliza a mucha gente que tradicionalmente dejan abandonadas las urnas y se van porque sus candidatos ya perdieron, según lo que están diciendo en la radio, en la prensa, en la televisión, o lo que dicen las encuestas.
Es bastante difícil hacer la capacitación de miembros de mesas para decirles que no importa que su mesa se pierda, porque podemos ganar en el resto del país o en el resto del municipio, el resto del departamento, para que mantengan la atención y la defensa de los votos de su partido. Y en este caso serían los votos de los movimientos. Yo creo que la falta del sistema de transmisión de resultados es muy delicado. Ese asunto, yo veo que Juan Carlos le resta importancia, porque dice que no ha dado resultado en otras elecciones y que ahora no le dieron el pisto para poderlo hacer, todo. Pero cualquier gente con la mínima expertise en materia electoral sabe que la comunicación de los resultados, especialmente del nivel más alto, que es el de presidente en cualquier país, trae paz y estabilidad a la gente. De tal forma que en Honduras, en la nueva ley electoral, por ejemplo, que yo trabajé en eso, se ha hecho un esfuerzo muy especial para que el Consejo Nacional Electoral tenga las facilidades de adquirir un sistema de transmisión de resultados rápido, expedito, que sea muy igualitario y que le dé acceso a los resultados inmediatos de la mesa, que es el origen donde están todos los resultados, a los miembros de los partidos políticos, a los partidos políticos, a la observación internacional, a la prensa nacional y por supuesto al Consejo Nacional Electoral en una sola línea de transmisión electrónica, de tal forma que el país pueda conocer los resultados la misma noche, por lo menos del 85, el 90% del país donde se puede hacer la transmisión por efectos de internet y ese tipo de cosas. No tener para estas elecciones ni siquiera definido el sistema de muestreo que dicen, porque ahora dicen que sustituyen la transmisión de resultados por un muestreo aleatorio que van a hacer. Eso no está definido y los partidos no saben cómo se va a hacer el tal muestreo para tratar de dar una idea de cómo van las elecciones a nivel nacional. Eso le abre el espacio, deja la plaza libre para que todos los movimientos puedan sacar su propia encuesta diciendo que ganaron las elecciones. Y después, cuando los resultados oficiales trasciendan, van a decir que les hicieron fraude. Ese tipo de anarquía que puede quedar después de las elecciones primarias no es conveniente para los partidos políticos, para la estabilidad del país. Los partidos políticos, especialmente los de oposición, solo van a tener 2 meses después del 14 de marzo para construir esa cacareada alianza electoral que quieren construir. De tal forma que si el Consejo Nacional Electoral, por falta de un sistema de transmisión de resultados, por falta de los documentos en la mesa del Consejo Nacional Electoral para revisar y dar el escrutinio final, me refiero al caso en que Mel, por ejemplo, va a retener en comisiones departamentales y locales los documentos de Libre, van a llegar 1 semana, 2 semanas después, 3 semanas después, no sabemos cuánto tiempo, de los municipios y departamentos al Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral tiene 1 mes para emitir la declaración final de candidatos electos, de tal forma que la oposición política puede perder 1 mes esperando resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral para ver quién es el que puede dentro de cada partido encabezar las iniciativas de una posible alianza, que 1 mes después tendría que estar consolidada e inscrita en el Consejo Nacional Electoral, porque solo pueden inscribirse las alianzas inmediatamente antes a la fecha de la convocatoria general a elecciones de acuerdo a la ley. De tal forma que todos esos temas han sido analizados por los gurús de los partidos políticos. Juan Carlos, yo te digo que los que pidieron que no se aprobara la ley electoral en este momento, sino que hasta después de las elecciones primarias, fueron los partidos de oposición, Libre y el sector del Partido Liberal, que tiene influencia en el Congreso Nacional en forma mayoritaria. ¿Por qué? Porque los candidatos creen que
hasta después de las internas se iba a saber a quién le conviene ciertas cosas en la ley o no le convienen ciertas cosas en la ley. O calcularon que es más fácil manipular un proceso electoral primario con esta actual ley electoral que con una nueva ley electoral que les podría imponer algunas restricciones. Todo esto es un juego político de intereses personales, de intereses de grupo. De ahí que el Consejo Nacional Electoral haya tenido tanto vaivén. Es un proceso accidentado, no planificado. Imagínate que a Rixi le dio por parar las operaciones y los trabajos del Consejo Nacional Electoral, tratando de meter a la brava en las famosas comisiones departamentales y municipales que no estaban en la ley. Se enfermó Ana Paola, ahora está enfermo Kelvin y los consejeros suplentes. Bien, voy con Rafael Virgilio Padilla. Rafael Virgilio. No sé, te escucho, Raúl, pero me fue la imagen. Sí, voy con Rafael Virgilio por mientras recuperamos la imagen. Rafael Virgilio. Bueno, es elocuente lo que dice Fernando, ¿no? Y yo comparto absolutamente, más allá de mi vinculación partidaria o la vinculación partidaria de Fernando, hay que rescatar ese mensaje. Primero, entender que no, Fernando, el Consejo Nacional Electoral ni el Registro Nacional de las Personas están politizados. La institucionalidad toda está politizada, porque nada funciona como una isla. Cuando a ti te da sarampión, cuando a ti te da varicela, cuando a ti te da difteria. Ninguna de esas cosas, gracias a Dios, que no me dé y que ¿verdad? No me dé. Pero a cualquier persona, Raúl. No te da varicela solo en la mano. Y a mí tampoco. No da varicela solo en la mano, no da calentura solo en la mano. Es en todo el cuerpo. No da COVID solo en una nariz, no da COVID solo en la cabeza, da en todo el cuerpo. Así es Honduras. Honduras es un desastre. Y así como funciona el hospital escuela, así como funciona Invest H, la de los hospitales, así funciona el tribunal, el Consejo Nacional Electoral. Así funcionan las Fuerzas Armadas, así funciona el Poder Judicial. Es una enfermedad que tenemos, la politización, porque nos hemos dedicado a cuidar intereses. Yo no soy juez de nadie y me parece un error ser juez de los demás, pero el país es el último del mundo. Hay acusaciones en otros países, en potencias importantes, en contra de altos funcionarios del Estado. Pueden ser ciertas o falsas, pero crea inestabilidad. ¿Qué inversionista va a venir a invertir en Honduras? ¿Quién podrá dar pasos a exponer su capital en estas circunstancias? Venimos de un fraude en el 2017, o una duda de fraude, o como la querramos llamar. Y lo que se ha construido es para atrás. Insistimos, desde el narralismo, desde el Partido Salvador de Honduras, insistimos en que hay que recurrir al censo del año 2017 y agregándole los que cumplieron 18 años para poder salvar el proceso. No sabemos qué va a pasar con dos identidades. No sabemos cuál es el propósito de entregar identidades a medias, solo a una parte de la población. No sabemos cuál es el propósito, pero en política no hay casualidades. Todo es parte de un plan, de una estrategia, de un propósito. No hay ley electoral. La ley electoral y de las organizaciones políticas está totalmente mochada. Institucionalmente, es decir, en la redacción de la ley es casi inaplicable. No hay ley para el Tribunal de Justicia Electoral, que también está construido políticamente. Y están representados ahí, supuestamente, nosotros que escuchamos de los rumores políticos, los grandes toros de la política. Ese es Honduras.
Eso es lo que hemos hecho. Pensaba yo en estos días, el país que le estamos dejando a nuestros hijos. ¿Y saben qué? Raúl, Juan Carlos, Fernando, Francisco, como gente ilustrada que son, la vida da vueltas. Siempre la vida da vueltas. Hay riqueza y hay pobreza. A Fernando, que le gusta tanto la Biblia, por eso hay 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Es sabiduría popular, porque se da vuelta la tortilla. Y un día los hijos de los que hoy están en el poder van a estar en situaciones adversas. Es así, siempre es así. No hay riqueza que dura para toda la vida. Cayó el Imperio Romano. Entonces, en lo que le estamos dejando a nuestros hijos, lo que le estamos dejando a los hijos de nuestros amigos, es verdaderamente lamentable. Hay una verdadera decadencia en el sentido de creer que la acumulación a favor mío es algo positivo. El dinero siempre es un objeto maldito. Porque el que tiene dinero es esclavo del dinero. Es esclavo de cuidar los bienes. Es esclavo de cuidar las empresas. Es esclavo de cuidar las casas. No hay nada más bello. El hombre siempre ha luchado por la libertad. Y el sistema no da libertad. Estamos presos del sistema y tenemos una gran responsabilidad para rescatar Honduras. Ya basta de manipular. Todo es una manipulación. Lo que necesitamos es un registro nacional de las personas y un Consejo Nacional Electoral que garanticen la neutralidad. Pero eso estamos aún lejos. Nuestro papel es denunciar y nosotros tratamos de denunciar de la manera más respetuosa, cuerda y sobre todo hondureñista posible. Bien, vamos a la parte final del programa. Juan Carlos, entonces, ¿qué se visualiza en estas elecciones internas? Registro, Consejo Nacional Electoral, resultados. Y también, Juan Carlos, ¿quién gana? Partido Liberal, ¿quién gana? Partido Nacional y en Libre, ¿quién gana? Don Juan Carlos. Bueno, ¿qué se avisora en este proceso? Pues, como decía Fernando, se avisora confrontación porque no hay transmisión de resultados. Y eso va a dar lugar a que, como decía mis compañeros en el programa, cada movimiento se declare ganador. Y lógicamente siempre, aunque no haya una declaratoria unilateral de quién ganó el proceso, siempre los que pierden alegan fraude. Yo no he visto a un perdedor que realmente asuma su pérdida y diga que reconoce la derrota, sino que siempre alegan que hay fraude. Entonces, se avisora ese caos después del proceso. Siento que lo del cuadernillo adicional que propone Rixi no va a pasar. Tal vez lo utilizan únicamente en Libre, porque recordemos que ella responde a lo que le dice Manuel Zelaya Rosales, y aparentemente esa ya es una decisión que tienen ahí. Acordémonos que en Libre también acostumbran a inflar resultados porque los asesores electorales les han dicho de que de esa manera pueden mandar el mensaje de que tienen una gran membresía dentro del partido, y por eso en los últimos procesos han inflado los resultados electorales. También hay diputados que les gusta inflar los resultados electorales. Hay algunos diputados que les dicen así, precisamente el diputado inflado, porque les encanta eso como estrategia política. Y lo otro es que lo del Registro Nacional de las Personas se miraba venir. Es decir, son procesos que no se pueden hacer a matacaballo. Este tipo de procesos son procesos que llevan su tiempo y que la época que escogieron me parece a mí que debió de haber sido al principio del gobierno y no prácticamente en la mitad del gobierno, porque precisamente se podían dar este tipo de situaciones. Definitivamente que el proceso electoral está politizado, lógicamente si en el proceso participan políticos,
Aquí no podemos pretender otra cosa si quien elige a los concejales son los políticos en el Congreso Nacional. Y aunque digan de que, porque me parece a mí que esa transformación que hubo originalmente, yo no sé si ustedes recuerdan, pero el Tribunal Nacional de Elecciones originalmente estaba conformado por un representante de cada partido político. Es decir, que no podían alegar ahí de que los estaban dejando por fuera o que no los tomaban en cuenta, porque todos estaban representados. Después a alguien se le ocurrió la genialidad de cambiar al Tribunal Supremo Electoral y en vez de tener a todos los partidos representados, tener 3 magistrados que se suponía que iban a ser personas que no iban a tener vinculaciones políticas, pero totalmente errados. Y en Honduras todo el mundo tiene vinculación política, todo el mundo tiene su corazoncito político. A mí el que me diga, no, yo no soy político, soy apolítico, es un mentiroso, porque aquí todo el mundo está identificado con un partido político. Y entonces eso ha traído graves problemas, porque lógicamente en el pasado se producían votaciones siempre 2-1, porque la democracia cristiana siempre votaba con el Partido Nacional, y ahora pues se está produciendo el fenómeno de que cada quien está como jalando por su lado y cada quien está queriendo tener como el protagonismo necesario. Yo defiendo a la consejera Ana Paola Hall porque ella es una persona de carácter más técnico. Me parece que no es una persona tan apasionada del tema político como la otra concejal. El concejal Aguirre pues es una persona discreta que no ha manifestado tener ese ímpetu político tan elevado, donde se les olvida que son los árbitros de un proceso y que tienen que estar neutrales. Se supone por lo menos que tienen que tener neutralidad. Y en el Partido Libre, pues ahí lógicamente quien va a ganar el proceso electoral es Xiomara Castro de Zelaya, ¿verdad? Eso que no le quepa ni la menor duda. Ella va a ser la que va a ganar el proceso y va a haber un poco de problema en la integración de diputados, porque los del movimiento del M28 y los del movimiento de la Resistencia pues tienen bastantes candidatos, pero creemos que ahí se va a producir una integración de manera que Manuel Zelaya va a determinar quiénes van a ir de diputados en las diferentes planillas. En el Partido Nacional, a mí lo que siempre me ha preocupado es el tema de Tito Afura con ese antejuicio que le promovió en la Fiscalía, y que me ha llamado la atención que lo han hecho precisamente en este momento de coyuntura política, pudiéndolo haber hecho antes, porque tienen más de 3 años de estar en las líneas de investigación, y entonces en determinado momento puede resucitarse esto, porque ahorita lo tienen ahí embodegado en la sala de lo constitucional, porque se fueron un amparo o una apelación en la sala de lo penal, no recuerdo exactamente, pero el tema lo tienen ahí congelado y en determinado momento lo pueden resucitar. Ya no lo pueden hacer para el proceso interno del 14 de marzo, pero sí lo podrían hacer después, y si lo hacen después definitivamente quedaría Tito inhabilitado. Ojalá que no, porque este tipo de zancadillas políticas ya no se ven bien en el espectro político. Sin embargo, el doctor Oliva tiene una mejor estructura política, está mejor organizado y definitivamente hay mucha expectativa, y yo creo que él tiene bastantes posibilidades de ganar el proceso. En el Partido Liberal no me cabe, Raúl, la menor duda que el ganador va a ser el abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Es el mejor candidato, el mejor preparado, pregona por la unidad del partido, es una persona que no le hallan por dónde buscarle y lo atacan por el tema ese del juicio en Estados Unidos. Sin embargo, él es un empresario, es una persona acostumbrada a trabajar en sus empresas, y creemos que una persona como él sería un digno representante del Partido Liberal, y creemos que él va a ganar el proceso. Abogado Juan Carlos Barrientos, don Fernando Anduray, las mismas preguntas y sus conclusiones, también agradeciéndole, Fernando, la participación esta mañana.
Gracias, Raúl. Hemos tenido un poco de problemas con la transmisión aquí. Me paterí que bajó la temperatura ahorita a 13 grados, estaba hace un momento, y hay algunos vientos que hacen interferencia en la transmisión del internet. Pero bueno, yo quiero señalar que realmente el resultado de las elecciones va a depender de cómo nos comportemos internamente en cada partido. Yo hago el llamado nuevamente a la conciencia cívica de todos los políticos de los tres partidos para que entendamos que las elecciones las vamos a salvar nosotros. No esperemos que sea el Consejo Nacional Electoral. Ellos no tienen todavía la experiencia y la planificación se les fue de control. Fíjate que a estas alturas, en otras elecciones, ya estaban listas las maletas electorales a 10 días para empezar a distribuirlas. Ahorita no han terminado de armarlas y esperan mandarlas entre el 8 de marzo en adelante, dijeron. Entonces, todas estas cosas arriesgan el proceso. La tinta indeleble, hasta la semana pasada, hasta finales de la semana pasada vino y han tenido que estar completando algunas maletas que ya habían hecho. Están trabajando a la carrera. Otro problema que puede haber en las elecciones del domingo va a ser que van a llegar maletas incompletas porque aparentemente no existe el control de calidad en cuanto al armado de las maletas y los procesos que en elecciones anteriores contrataba el Tribunal Supremo Electoral, empresas para que se dedicaran a eso. Parece que ahora está muy débil también esa situación y es posible que en muchos lugares del país no se vayan a abrir las votaciones porque hagan falta algunos materiales en las urnas. Ojo con lo que estoy diciendo. Otro problema es que van a ir otra vez los miembros de los partidos políticos a pelearse las urnas a las escuelas. Hay muchas escuelas en el interior del país que tienen una o dos urnas y son 3 partidos. ¿Cómo se van a ubicar? No hay una definición en cuanto a qué urnas, a qué aulas, de qué escuelas o qué piezas, de qué edificios le van a corresponder a cada partido. Ese va a ser otro problema también. Todas estas cosas generan inestabilidad, generan tensión por la falta de planificación y prevención. Yo sí creo que el Consejo Nacional Electoral debe entrar a un proceso de autoevaluación de su comportamiento en estas elecciones primarias, porque rapidito vienen las elecciones generales y hay muchas cosas que corregir inmediatamente. También los partidos políticos o la sociedad deben hacer una evaluación de los resultados, el comportamiento, cómo se desarrollaron los procesos para tratar de salvar las elecciones generales. Miren, como decíamos aquí, porque estos procesos son internos, realmente ha habido cierta asimilación de los temas y los problemas para tratar de resolverlos. Pero ya en elecciones generales, ahí nos vamos a disputar el poder de la nación. Ahí ya es si vuelve a ganar el Partido Nacional o la oposición es capaz de juntarse para pelear contra el Partido Nacional. Y es el poder de la nación el que va a estar en juego. La confrontación va a ser muy fuerte. Y si el Consejo Nacional Electoral va a estar con esos vaivenes, esas debilidades, esa inestabilidad, esa forma antojadiza en que uno de sus miembros le da por decir que lo que ella piensa así se tiene que hacer, quién sabe cómo nos vayan las elecciones generales. No podemos ir a unas elecciones generales con un comportamiento errático y antojadizo como se ha visto en el Consejo Nacional Electoral en estas elecciones primarias. Por lo demás, creo que también el Registro Nacional de las Personas debe entrar a un proceso rápido de revisión para ver si se puede arreglar el Censo Nacional Electoral nuevo, a ver qué es lo que tenemos, porque con seguridad, una cosa van a ser los listados que le entregaron a los partidos políticos ahorita, cada movimiento, con seguridad lo digo. Una cosa son los listados que tienen en este momento del censo los partidos políticos
y otra cosa van a ser los listados de mesas electorales que van a estar en las urnas el día de las elecciones. Mire lo que le digo. Y ahí vamos a encontrar miles de hondureños que van a llegar a votar al centro de votación en el que supuestamente se enrolaron y le van a decir que no, que ahora está en el viejo donde votaba antes, porque como hubo problemas, entonces revirtieron todas las cosas que habían hecho de ubicación electoral. Esos problemas de rebote que va a tener el elector el día de las elecciones, no sé cómo lo van a arreglar, pero no es como un cuadernillo que se arregla. El Consejo Nacional Electoral nunca pudo descifrar el problema en que el Registro Nacional de las Personas los estaba metiendo, y eso es por falta de experiencia electoral. De tal forma que yo voy a dar por enésima vez un consejo: que el Consejo Nacional Electoral llame a David Matamoros, llame a Escobar, llame a Eric, llame a Quiquito, llame a Neto Paz, llame a Augusto Aguilar, a todos los expresidentes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, para que los asesoren y les digan cómo es esta cosa, cómo es que deben arreglar los problemas que se presentaron, porque ellos por sí solos de su cabeza no van a encontrar las ideas, porque no tienen experiencia. Por Dios, estamos tratando de estabilizar políticamente el país, y los partidos cometieron un error al seleccionar a la gente que mandaron al Consejo Nacional Electoral. A una la mandaron a buscar problemas y a encontrar un fraude que nunca encontró. No encontró el fraude, dijo a montar elecciones y no sabe cómo montar elecciones más que cumplirle los caprichos a Mel. La otra muchacha, Ana Paola, yo comparto con Juan Carlos que Ana Paola es una mujer muy bien intencionada, pero tampoco tiene la expertise electoral ni la visión de política para entender el comportamiento de los partidos políticos y de la clase política hondureña. Va a costar mucho que pueda adquirir esa experiencia. Y el representante mismo del Partido Nacional tampoco tenía mayor experiencia electoral. Poco a poco se van acomodando ahí, pero estamos a las puertas de una elección y no pueden hacer solos esa labor. Hay que darles auxilio inmediatamente con los que saben montar elecciones, aunque les digan que hicieron fraude, que nunca se probó. Esos saben cómo organizar los procesos y cómo llegar hasta el final y cómo relacionarse con el registro de las personas y con las otras instituciones que intervienen en los procesos electorales. En cuanto a los resultados de quién va a ganar en cada partido, Raúl, yo no soy oráculo de Delfos aquí para poder decir quién va a ganar. En el Partido Liberal se ve una lucha pareja. Creo que en las encuestas que hemos visto confidencialmente, vemos que Yani realmente ha logrado superar a don Luis Zelaya. No, y lo está diciendo. Sin embargo, don Luis Zelaya ha estado en franco contubernio con Salvador Narrala, y al principio, hace un mes y medio más o menos, públicamente pedían Narrala que la gente fuera a votar por Luis Zelaya en el Partido Liberal y que los miembros del Partido Salvador de Honduras fueran a votar por Luis Zelaya, en una clara intromisión de los asuntos internos del Partido Liberal, ¿verdad? Una cosa inaudita que nunca se había visto. Cuando se les hizo el llamado de atención, entonces retrocedieron los dos, pero por bajo está todavía trabajando esa idea. Sin embargo, creo que el mensaje de Yani se ve más consistente, más conciliador. El Partido Liberal ha estado golpeado muy fuertemente por esa contienda interna que han tenido. La situación de Mel, cómo dividió ese partido, está costando volver a estabilizar ese partido, pero me parece que el mensaje de Yani es el mensaje conciliador, es el que está llamando a la unidad. El otro está llamando a echar fuera del Partido Liberal a los que no le gustan. En el Libre, sí, creemos que hay un control de Mel. En esa situación no es Xiomara, ¿verdad? No es Xiomara, realmente es el poder de Mel el que determina ahí quién va a ganar las elecciones, y parece que los otros candidatos ya entendieron que no se le pueden revelar a Mel y están con cierta parsimonia aceptando las decisiones que está tomando Mel como coordinador, de tal forma que ahí el ganador es Xiomara. En el Partido Nacional la lucha se ve un poco más pareja. Tito Afura por mucho tiempo ha tenido una ventaja fuerte en las encuestas, pero no podemos desconocer el trabajo titánico que ha venido haciendo
Mauricio Oliva con todos sus equipos. Creemos que ha levantado mucho. Los dos candidatos tienen una fuerte organización política a nivel nacional, han hecho un gran esfuerzo. Va a haber contienda en el Partido Nacional, pero gracias a Dios esa contienda se va a resolver en base a las cualidades de cada candidato que defina el nacionalismo como el mejor candidato y no la confrontación interna. Gracias a Dios no hemos tenido confrontación interna. Los nacionalistas estamos claros que la lucha de la oposición política contra el Partido Nacional va a ser muy fuerte en esta campaña. Ha sido muy fuerte, han tendido a deteriorarnos mucho como imagen de partido y nosotros necesitamos mantener la plataforma electoral del Partido Nacional intacta para que le pueda servir a cualquiera de los dos candidatos que gane. Lo demás sería ya la capacidad de impacto que pueda tener el candidato con su imagen. Sí veo que hay por lo menos en el Partido Nacional dos candidatos que tienen buenos consejeros políticos, han contratado buenos asesores, las dos campañas políticas tienen líneas de comportamiento definido, lo mismo que a Yanni Rosenthal se le ve, por supuesto, la mano de profesionales, publicistas y mercadotecnia detrás de él. A Luis Zelaya se le ve un poquito así. En Libres que no se mira ese tipo de cosas, ahí es más tenue la situación en cuanto a expertos que puedan estar detrás de esas campañas. Esperemos que salgamos bien el domingo 14 de marzo y que los partidos políticos, repito, salvemos las elecciones en cada partido político. Ayudémosle al Consejo Nacional Electoral. No vayamos a buscar soluciones al Consejo Nacional Electoral porque no las tienen. No las tienen. Improvisan. Imagínense que anoche le dio a Rixi por imponerle un cuadernillo adicional de votación. Bien, gracias al abogado Fernando Honduray. Rápidamente cierro con Rafael Virgilio Padilla por tema de tiempo. Gracias a Honduray, gracias a Juan Carlos Barrientos. Cierro brevemente con el abogado Virgilio Padilla, a quien también le agradezco su comparecencia y suerte en su movimiento Salvador de Honduras. Abogado Padilla. Bueno, en primer lugar agradecerte a ti que siempre conduces con una gran maestría los programas de televisión de Foro de Opinión. Yo no puedo dejar de decir la admiración y el cariño entrañable que te tengo, Raúl. Decirle a los compañeros, a la sociedad hondureña, que la política es una guerra. Los grandes pensadores desde la antigüedad siempre han dicho que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Sabemos que hay trampas, sabemos que se disputa, como dijo Fernando Francisco, el poder de la nación. Y el poder de la nación es el objetivo que todos tenemos por múltiples razones. Creemos que rápidamente, Raúl, creemos que el proceso electoral lo han dejado al azar, explicando que el azar es algo que no existe, sino que nadie puede cuantificar o prever la cantidad de variables que hay y que nunca nada en la vida sale como uno lo programa. Creo que hay que estar preparado para saber que vendrán eventos conflictivos, eventos controversiales, eventos de duda y que la autoridad tendrá que resolverlos. Nosotros vamos, por lo menos desde mi persona, vamos a ser respetuosos de los procesos internos. Yo he sido históricamente amigo de todos los candidatos que se están postulando. Decirte que Juan Carlos, Fernando, tú, Yanni, Salvador, son gente que venimos trabajando desde hace 8, 10, 12 años y que se guarda cariño, ¿no? Uno empieza a adquirir cariño por los colegas de la política. No voy a juzgar a nadie. Creo que la sociedad tiene suficientes elementos para saber quién es quién. En inglés se dice, you are always on the spot. Siempre está bajo la lupa de la sociedad. La gente sabe qué hace uno, cómo se conduce uno, con quién se relaciona uno, qué clase de negocios tenemos.
Y la gente tiene que aprender a sacar conclusiones por sí mismos. Todos sabemos quién es Juan Carlos, todos sabemos quién es Fernando, todos sabemos quién es Raúl, todos sabemos quién es Yanni, todos sabemos quién es Salvador, todos sabemos quién es Juan Orlando Hernández. Y tenemos que sacar una conclusión de quién es la persona acertada para dirigir el país. En mi caso, creo que la persona acertada para dirigir Honduras en estos momentos de crisis es Salvador Nasralla, que no ha llegado al poder porque hay una tranca de la tradición. Si Honduras fuera verdaderamente democrática, si Honduras fuera verdaderamente transparente, si hubieran reglas pluralistas y democráticas, pasaría lo que está pasando en El Salvador. Para nadie eso es un misterio. Sin embargo, sabemos que somos una sociedad conservadora, sabemos que hay intereses y sabemos que hay obstáculos para llegar al poder. Con todo vamos a luchar, y vamos a luchar con inteligencia, con audacia y sobre todo con amor patriótico, Raúl. Muchas gracias a don Rafael Virgilio Padilla. Voy rápido a un resumen. Hay muchos muertos en el norte del país esta mañana. Shirley lamentablemente nos informa de más violencia en el norte del país. Shirley. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. En el foro La Entrevista, lamentable que todavía en la zona norte del país se continúen suscitando este tipo de hechos violentos, y es que en dos municipios principales de este sector del país pues han sucedido algunos asesinatos dúplex. En el caso de Agua Blanca Sur, pues 2 hombres en el interior de una mototaxi fueron acribillados en las horas de la madrugada por individuos desconocidos. Ya los familiares están en el lugar y reconocieron pues y han identificado a estas 2 víctimas, quienes pues presentaban varias perforaciones de bala en sus cuerpos. Asimismo, en el municipio de Omoa, específicamente en el sector del Masca, pues 2 hermanos fueron encontrados sin vida y de manera encostalada. Se trataría de un hombre y una fémina que oscilan entre los 18 a 20 años de edad en la carretera principal de este municipio, donde lamentablemente les han quitado la vida. 4 asesinatos de jóvenes que oscilan entre los 18 a 25 años les han quitado la vida, tanto en la ciudad del Progreso como en el municipio de Omoa, en Puerto Cortés. Por supuesto, nosotros vamos a tener más detalles por parte de las autoridades en relación a estos hechos violentos. De momento, retorno con usted. Buenos días.